No podemos poner más potencia en los aires acondicionados porque saltaría la palanca, saltaría el automático y entonces pues se va el sonido, se va la luz, se va la retransmisión. Y seguramente hay muchos hermanos en sus casas, en nuestras iglesias, en diferentes partes del mundo, que están siguiendo en este momento en directo la retransmisión y, en fin, sería una pena, ¿no? Sería una lástima que no pudiéramos seguir emitiendo, ¿no? Así es que, bueno, veo a muchos de ustedes con el pai, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Es tiempo de calor. La Biblia dice que hay un tiempo en la vida para todo. Hay un tiempo para frío, para calor, para reír, para llorar. Hay un tiempo en la vida absolutamente para todo. Pero estamos en unos tiempos muy interesantes, donde prácticamente cada día ocurren cosas que nos dejan con la boca abierta, otras no. Y lo bonito de este tema de los acontecimientos finales, no es que hoy vamos a hablar de eso, pero lo bonito de este tema que se llama escatología es que es una asignatura, es un estudio que cada día vas viendo cosas nuevas y el cumplimiento de muchas cosas que están escritas en la palabra, ¿verdad? Y por eso hay que estar muy atentos, con los oídos muy abiertos, para que podamos captar el mensaje de lo que Dios nos viene diciendo desde hace ya mucho tiempo. Sería muy bueno que todos los que no suelen asistir por distintos motivos al culto de los jueves entre semana, sería muy bueno y creo que deberíamos de ponerlo como una norma, ¿no? Ya que se haga es otra cosa, pero creo que sería bueno que por lo menos ustedes escucharan, a lo mejor al día siguiente, viernes o el sábado, o el mismo día domingo, la enseñanza de la semana, la enseñanza del jueves, para que así no pierdan el hilo de lo que la iglesia está aprendiendo, de lo que se está compartiendo desde este púlpito. Entonces, para que recuerden los que estuvieron y los que no estuvieron, el día jueves, desde mi punto de vista, yo hablé de uno de los temas tal vez más importantes en la vida de un creyente, y es acerca de la obediencia. Si habéis prestado atención a la lectura, esos 14 versículos que se leyeron, nos hablaba acerca de las consecuencias positivas, las bendiciones, mejor dicho, que vienen como resultado de obedecer al Señor. Pero si leemos la segunda parte del capítulo 28 de Deuteronomio, que espero que lo lean, yo hoy los he leído 3 veces, porque hacía tiempo que no leía esa porción y la verdad es que no salía de mi asombro de ver la cantidad de cosas que ocurren, que no son producto de la casualidad, sino son consecuencia directa de la desobediencia del hombre hacia la palabra de Dios y hacia el Señor mismo. Enfermedades, sequía, crisis económica, rupturas familiares y tantas cosas que se mencionan en ese capítulo 28 de Deuteronomio que la verdad que no dejan de sorprendernos, aunque este pasaje se escribió ya hace, pues como saben ustedes, hace miles de años. Así que ya digo, sería bueno que ustedes repasaran, que volvieran a escuchar el mensaje del jueves, que yo hablé justamente acerca de la obediencia, la importancia de la obediencia. Ahora, hay un pasaje, más bien un personaje en la Biblia, que aunque él creía que estaba haciendo bien las cosas, estaba sinceramente equivocado. Y no hay nada peor en la vida, incluso de un creyente, que estar sinceramente equivocado. Me explico. Estar haciendo algo, creyendo que con eso agradas a Dios, y resulta que Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando el jueves preguntaba, ¿te interesa agradar a Dios? ¿Se acuerdan? ¿A cuántos les interesaba agradar a Dios? Preguntaba, ¿no? Pues encontré un versículo en la carta de Pablo a los Gálatas, muy interesante, donde Pablo habla justamente de ese tema de agradar a Dios o de agradar a los hombres. Se lo voy a leer rápidamente, después le digo dónde está. Dice, ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Qué interesante pregunta, ¿no?, que Pablo le hace a los Gálatas. ¿Busco el favor de los hombres o estoy buscando el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si todavía yo estuviera agradando a los hombres, yo no sería un buen siervo de Jesucristo. Esto está en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo creía su deber hacer cosas en contra de los cristianos.
Por ejemplo, también en el capítulo 1 de Gálatas dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así era Pablo, un hombre que se tomaba en serio todo lo que hacía, lo bueno y lo malo. En este caso, lo malo. Pero cuando él está preso en la ciudad de Cesarea la Marítima, digo lo de Cesarea la Marítima porque en la Biblia hay dos lugares, dos localidades que se llaman igual, pero una es Cesarea la Marítima y otra Cesarea de Filipo. Una está al norte y la otra está en la costa. La del norte prácticamente ya no queda nada, es parte de un parque natural, se llama actualmente Banias, y es donde el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué opina, qué dice la gente por ahí de mí? Y la otra, la Cesarea la Marítima, es donde Pablo estuvo encarcelado antes de ser llevado en un barco a Roma. Y él está allí en ese lugar y estuvimos hace poquito, en el último viaje que hicimos este año a Israel en mayo, estuvimos en la celda donde Pablo estuvo detenido antes de ser llevado preso a Roma. Y hay un momento en el que por allí aparece un tal Agripa, ¿sí? Y ante Agripa, él quiere dar su testimonio y quiere dar una explicación de por qué está haciendo ahora, como creyente, como seguidor de Cristo, por qué está haciendo las cosas que hace. Y entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 9, yo leía en estos días lo siguiente. Yo ciertamente había creído mi deber, fíjense qué sincero es Pablo, ¿no? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Un hombre sinceramente equivocado. Él creía que su deber era hacer todo lo posible por impedir que ese nombre se pronunciara, que en ese nombre se predicara el Evangelio, etcétera, etcétera. Lo cual también hice en Jerusalén. Ahora cuenta cosas terribles, ¿eh? Claro, no me extraña que los discípulos al principio le tuvieran miedo, incluido el mismo Ananías, que fue el que después fue a orar por él para que recobrara la vista. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Eso no lo cuenta el libro de los Hechos. Pero lo que está contando es verdad. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, de los creyentes, habiendo recibido órdenes de los principales o poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, y no habla solamente de la muerte de Esteban, que él dio su aprobación, sino de otros que también mataron, dice, cuando los mataron yo di mi voto. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo era este hombre antes de su conversión? Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y él sigue contando cómo estaba ocupado en todo esto hasta que finalmente, yendo hacia Siria, concretamente hacia Damasco, la capital, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida cambió radicalmente para siempre. Bueno, pues Pablo, ya digo, él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba agradando a Dios. Y el jueves les recuerdo a los que estuvieron y a los que no estuvieron que el Señor Jesucristo un día contó algo que a todos nos deja sacudidos, porque uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede darse eso? ¿Cómo puede suceder eso entre nosotros, verdad? Dice que en aquel día, en el tiempo del juicio, muchos se presentarán delante de Él y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Tremendo, ¿no? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y cuando terminan de presentar su currículum delante del Señor, el Señor se les queda mirando y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Habéis utilizado mi nombre, pero yo nunca os conocí. Sí, personas que a lo mejor hasta vivían del ministerio, que hacían maravillas en el nombre de Cristo, y el Señor dice, yo no sé quiénes son ustedes. Tal vez utilizaron mi nombre para vuestro beneficio personal, pero yo nunca os conocí, nunca tuvimos un encuentro, una experiencia personal el uno con el otro. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque uno dice, Señor, a mí no me gustaría entrar dentro de ese grupo de gente que le va a pasar eso, ¿no? Que Dios nos libre.
Pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que el tema de la obediencia, y voy a seguir hablando un poquito también hoy acerca de esto, no es un tema para tomárselo a la ligera. No es una propuesta, no es algo que el Señor dice, bueno, hermanos, piénsenlo bien, mediten, oren, busquen confirmación, como algunos hacen o dicen, y si os parece bien, pues obedecen y hacen una selección, van picoteando y dicen, bueno, este está bien, esto me interesa, este ya no tanto. Es que la obediencia no se presenta como algo opcional al creyente, sino como algo que tiene que hacer sí o sí. Ahora, la obediencia no es una sumisión a ciegas, es una elección consciente de seguir el camino correcto. Esa es la primera frase que yo quiero que todos leamos juntos en esta tarde, si os parece. La obediencia no es sumisión ciega, es una elección consciente de seguir el camino correcto. Ahora, es interesante notar que la obediencia no tiene que ver, por ejemplo, con la edad. Bueno, es que claro, es joven, es desobediente, es adulto y es obediente. No necesariamente. Vemos en la Biblia jóvenes que fueron muy obedientes y muy consagrados al Señor. Miren, por ejemplo, la vida de Samuel. Samuel vivía en Shiloh, donde estaba el sacerdote Elí con sus hijos, y él era un jovencito, era un niño. Sin embargo, él tenía más discernimiento espiritual y más consagración al Señor que el mismo sacerdote que lo estaba criando. Dice la Biblia que los hijos de Elí, Ofni y Fines, en el texto original en hebreo dice Benei Belial, eran hijos del diablo. Belial es uno de los nombres que recibe el diablo en la Biblia. Y eran hijos del diablo, se comportaban como lo que eran. Dice que hacían cosas terribles en la misma puerta del tabernáculo y su padre lo sabía, pero no les llamó nunca la atención. Y dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Sin embargo, Samuel, en cuanto oyó la voz del Señor, pues la discernió, la entendió y se convirtió en un hombre de Dios tremendo, criado en un ambiente pésimo, terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, él no se dejó contaminar por el ambiente, sino que él, en cierto sentido, cambió el ambiente para la gloria del Señor. Y fue el instrumento que el Señor utilizó para ungir al primer rey de Israel, que como bien saben ustedes fue Saúl, que no tenían que haberlo nunca elegido, pero bueno, así es la vida. A veces se hacen cosas que después nos pesan, ¿no? El rey tenía que ser procedente de la tribu de Judá y sabemos que Saúl era de la tribu de Benjamín, no de la tribu de Judá. Pero bueno, así fue. Y la palabra de Dios nos dice que a pesar de que no cumplía con todos los requisitos, ni naturales ni espirituales, Saúl tuvo muchas oportunidades para demostrarle su amor y su confianza al Señor, pero fue un fracaso. Fue un auténtico fracaso. Yo hace poco en la península predicaba, precisamente en nuestra iglesia de Alicante, acerca de las oportunidades que vienen a nuestras vidas. Hay que saber aprovecharlas, porque a lo mejor vienen una vez, pero no vienen dos, ¿verdad? Y Saúl tuvo sus oportunidades, pero no aprovechó ninguna, al contrario. Echó su vida por la borda, llevó el país a la ruina, lo llevó a una crisis económica y espiritual sin precedentes, y fue un auténtico desastre, un juguete roto, como muchas veces yo lo he mencionado. Y la Biblia dice que fue desechado por Dios por desobediente. Y uno dice, pero bueno, tan importante es el tema de la obediencia. Si lo comparamos con otros pecados que hicieron otros, al fin y al cabo el de Saúl tampoco parece tan feo, ¿no? Tan malo. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Pero sin embargo vemos que en la Biblia Dios le da una importancia tremenda a la obediencia. Y es que la obediencia me permite actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Cuando yo obedezco, pues eso me permite actuar y vivir y moverme en el sitio más seguro del mundo, que es estar en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo también escribió una vez una carta a los hermanos que se congregaban en Roma y les dijo, y quiero que sepan que la voluntad de Dios es agradable, santa y perfecta. ¿Vale? Y el mismo Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, la Biblia dice que aprendió a ser obediente. Es decir que a veces el Señor va a permitir que pasemos por ciertas etapas, llámalo pruebas, llámalo dificultades, llámalo obstáculos, ponle el adjetivo que quieras, con el objetivo de producir en nosotros una tendencia a la obediencia y desterrar definitivamente de nuestro estilo de vida, pues todo acto de rebelión.
porque todos en cierta medida tenemos ese germen, ese virus entre nuestros huesos, ¿no? La rebeldía, ¿verdad? El preguntar por qué, y por qué yo, y por qué el otro no, ¿verdad? Ahora, la obediencia es la llave, y esta frase la dijo un gran hombre de Dios. La obediencia es la llave que abre las puertas de todas las bendiciones de Dios. Fíjense, por ejemplo, la lectura que leíamos esta tarde, Deuteronomio capítulo 28, la cantidad de bendiciones que vienen a la familia, a la economía, a la ganadería, a la agricultura, al clima, absolutamente a todo, cuando el pueblo se mantiene en obediencia. Y las tragedias terribles que pueden venir a un país cuando está en una desobediencia constante y permanente contra Dios y contra su palabra. Es decir, que si obedecemos a Dios, vamos a estar en una buena disposición, en una buena actitud, para que en cualquier momento las bendiciones que a veces están encima de nuestras cabezas puedan descender en cualquier momento. Ahora, hay algo que me ha llamado la atención referente a la obediencia, y es que a veces decimos, bueno, si yo estuviera en otra iglesia, o en otro ambiente, o me hubiera criado en otro país, o con otra familia, yo hubiera sido diferente. Bueno, no vamos a estar especulando acerca de esas cuestiones, porque la verdad es que nosotros no tuvimos la capacidad de elegir ni a nuestros padres, ni el día que nacimos, ni el lugar en el que nacimos. Son cosas que se escapan de nuestras manos. Pero eso no es una excusa para justificar nuestros actos de rebeldía. Porque mira, el mejor lugar del mundo, según la Biblia, existió y era el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, Adán, teniéndolo todo, desobedeció a Dios. Es decir, en el jardín del Edén, en el paraíso, Adán desobedeció a Dios. Y en el desierto, donde no hay nada, Cristo obedeció en todo a su Padre. Fíjate la diferencia. Bueno, si yo estuviera en el Edén, bueno, ya estuviste y desobedeciste. Y Cristo estuvo en el desierto sin iglesia, sin amigos, sin discípulos, sin pastor, sin comida, sin agua. Y allí fue obediente al Padre. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. La obediencia trae a nuestra vida libertad y seguridad. Dos elementos fundamentales para vivir una vida cristiana victoriosa. Libertad y seguridad. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Es decir, tú das un pequeño paso de obediencia y eso es un paso muy grande que permite que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Escuchen esta frase. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido, pero siempre tiene recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Léala conmigo, es tremendo. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido, pero siempre es recompensada. No entiendo por qué tengo que obedecer, no entiendo esta orden, no entiendo por qué Dios me dice esto, pero yo voy a obedecer aunque no entiendo nada y Dios me va a recompensar. Miren cuando el Señor le dice a Josué que comiencen a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Pero ¿qué forma de atacar una ciudad es esa? Eso no lo había hecho nunca nadie en ningún pueblo. Sin embargo, aunque aquello no tenía ningún sentido lógico, Josué obedeció. Y transmitió y contagió su obediencia a los soldados y al pueblo. Y el pueblo obedeció. Y después de un tiempo, las murallas de Jericó cayeron por obediencia al mandato de Dios. Así que si nosotros obedecemos, aunque no entendamos en el momento el porqué, el motivo y la razón, la bendición de Dios siempre estará sobre la vida de aquel hombre y mujer que son obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no sirve de nada crecer en el conocimiento de las Escrituras si no estamos creciendo en la obediencia a ella. Es decir, usted puede conocer mucho de la Biblia, cómo se llaman los reyes, los libros, los profetas, los discípulos. Usted puede conocer todas las historias de la Biblia, que muchos se las saben de memoria. Pero la Biblia, sobre todo, es un libro que nos capacita para convertirnos en personas obedientes a la palabra que leemos y que interiorizamos en nuestras vidas. Y la última frase que anoté, que me pareció también extraordinaria, es esta. Recordemos que el propósito de estudiar la Biblia no es aprender por aprender, sino aprender para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, tenemos que poner todo de nuestra parte para que podamos ser creyentes obedientes y desterrar siempre de nuestra vida cualquier acto de rebelión en contra de Dios. Porque la obediencia atrae la bendición de Dios y la desobediencia la aleja de nuestra vida.
La desobediencia es la madre de la rebelión. Cuando usted desobedece la palabra, cuando usted desobedece los mandamientos de Dios, cuando usted desobedece la voluntad de Dios, usted se convierte en un rebelde, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Saúl, fue lo que le pasó a Absalón y fue lo que le pasó a tanta gente de la Biblia, que por no obedecer al Señor, al final terminaron convirtiéndose en personas rebeldes. Y la rebeldía, pues tanto a corto como a largo plazo, las consecuencias son catastróficas. Ahora, cuando uno analiza detalle por detalle las vidas de los hombres y mujeres, digamos, que triunfaron en la historia bíblica, hay, como dije el jueves, un hilo conductor, hay un denominador común entre ellos, y es que a pesar de que uno vivió en una etapa de la historia y uno hizo una función y otro hizo otra, todos eran personas que acataban y obedecían la voz de Dios en su vida, aunque a lo mejor en ese momento no tenían toda la información, todos los datos y detalles que les hubiera gustado tener. Por ejemplo, recuerdo que el jueves le hablé acerca del patriarca Abraham. Si la Biblia no nos hablara de este hombre, nosotros no sabríamos nada de él. Abraham era un hombre que vivía muy tranquilo, tenía familia, estaba casado, seguramente iba a heredar una gran fortuna por parte de su padre, pero sin embargo un día, no sabemos por qué, Dios lo llama, Dios lo escoge. Podía haber llamado a su padre, podía haber llamado a su sobrino Lot, pero no, lo llamó a él y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Nunca nadie había recibido ese mandato. No hay un precedente que Abraham pudiera mirar y decir: ah, bueno, claro, es que ya llamó a fulanito de tal, por lo tanto lo está repitiendo conmigo. No, él es la primera persona que recibe ese tipo de llamamiento, digamos, raro, extraño, singular. Dejarlo todo, casa, familia, amigos, herencia, padres, todo, para salir ¿a dónde? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Nunca Abraham vemos en su vida, y es algo que a mí me llama la atención, nunca le pregunta a Dios nada, nunca se queja, nunca dice: pero bueno, ¿y a qué viene esto? Si no, es una persona tremendamente obediente y sale, por así decirlo, con lo opuesto. Aunque bueno, su padre se pega a él y sale también con su hermano y sale con su sobrino, pero finalmente la característica fundamental en la vida de este hombre es la obediencia a Dios. Todo lo que hacía era por obediencia a Dios, sin preguntar nada, sin rechistar nada. Una persona obediente de la A a la Z, que transmitió esa obediencia a su hijo y a su descendencia, ¿verdad? ¿Por qué hacía Abraham lo que hacía? ¿Para impresionar? ¿Para llamar la atención? ¿Para ponerse medallas? No, por amor a Dios. Porque la mejor manera de demostrar que tú amas a Dios es obedeciéndole. El mismo Señor Jesucristo le dijo un día a sus discípulos algo muy interesante, ¿no? ¿Ustedes quieren ser mis amigos? Y los discípulos dijeron: claro, Señor, claro que queremos ser tus amigos. Dice: pues haced todo lo que yo os mande. Esa es la mejor manera de que nuestra amistad vaya bien encaminada. ¿Queréis ser mis amigos? Obedecerme en todo lo que os mande y las cosas irán de maravilla y habrán bendiciones permanentemente sobre nuestras vidas. Cuando David recibe la orden de llevarle comida a sus hermanos, ¿a dónde se la tiene que llevar? Al campo de batalla. Y tiene que caminar seguramente un montón de horas y esquivar fieras que existían en aquel momento en Israel. Y tenía que ir con sigilo, con cuidado de que el enemigo no lo descubrieran. Y llegó al campamento, y cuando llega al campamento y le entrega la comida a sus hermanos, pues lo que tenía que haber hecho, humanamente hablando, era volverse a la casa y decirle a su padre: papá, ya hice lo que me dijiste. ¿Algo más? No, sino que estando allí se entera de que hay, como bien saben ustedes, un gigante que tiene una estatura descomunal, enorme, 3,97 metros. Una burrada. Quiero decirles que en el Museo de Jerusalén hay armaduras, hay espadas, hay ropas de los gigantes de la época bíblica y se pueden ver allí.
Y la Biblia nos enseña que David sabía que aquel problema había que solucionarlo. Ni el rey sabía por dónde empezar, sus hermanos mucho menos. ¿Qué necesidad tenía David de meterse en ese lío? No hubiera sido más cómodo decir, pero yo ¿para qué me meto en este lío? Yo me voy a mi casa. Al fin y al cabo yo no soy ni soldado, soy demasiado joven. Sin embargo, él sabía que esa era una oportunidad que el Señor le estaba dando a él ese día. Porque él lo que quería es que la gente supiera que el Dios de Israel era el Dios más poderoso y más fuerte del universo. Él incluso llega a decir cosas tremendas. Dice, ¿pero qué se cree este circunciso y filisteo? Hoy te cortaré la cabeza y las aves y las fieras del campo comerán tus carnes. Y todo Israel sabrá que tú has desafiado al ejército de Dios. En otras palabras, a él le importaba dejar en alto la honra, la dignidad de su Dios. Y era una oportunidad maravillosa para demostrar que el Dios que él honraba, servía y adoraba era un Dios poderoso que lo iba a librar. De hecho, él se agarraba a sus victorias del pasado para poder hacer frente a las batallas del presente. Es muy importante recordar las victorias que has obtenido, el camino que has recorrido, lo que has aprendido y adquirido en el camino, para que cuando llegue la siguiente prueba estés bien armado y bien preparado y capacitado para poderle hacer frente a tu nueva prueba. Y David dice, yo ya he matado leones, yo ya me he enfrentado con osos y para mí este no es nada. El gigante es mi Dios. Él no es ningún gigante. Él viene a asustar, a amedrentar, a meternos miedo. Pero hoy todo el país sabrá que nuestro Dios es el Dios que controla los tiempos y quita y pone reyes. ¿Pero por qué hizo todo eso? ¿Para llamar la atención? No, para la honra y la gloria de Dios. Porque en lo más profundo del corazón del hombre y de la mujer obediente está el hecho de dejar a Dios siempre en un buen lugar. Nosotros somos la fama de Dios, dice la Biblia. Represéntalo dignamente. Porque dice la Biblia que cuando David en un momento, en una etapa de su vida, no lo representó dignamente, cuando Natán llegó, el profeta Natán llegó y confrontó al rey en el palacio y le dijo, por culpa tuya, por tu mal testimonio, por tu mal ejemplo, los inconversos, los filisteos, los incircuncisos han blasfemado y han perdido el respeto al Dios que tú tenías y predicabas. Es decir que David y todos y cada uno de nosotros somos representantes, dice la Biblia, somos embajadores de Cristo en la tierra. Así que en tu universidad, que a lo mejor es la única creyente, o en tu colegio, o en tu instituto, donde sea, procura dejar siempre a Dios bien en alto. Porque aunque no crean, que sepan que tu Dios es un Dios poderoso y es un Dios al cual tú quieres dejar siempre en alto. Y por Él estarías dispuesto a dar la vida. Que a lo mejor no hace falta que la des, pero por lo menos atrévete a ser obediente en medio de las circunstancias en las que vives. ¿Por qué soportó Job todo aquello? ¿Por qué no se quejó nunca contra Dios y le dijo, pero bueno, ¿yo qué he hecho? ¿Qué mal he hecho yo? Cuando yo te he honrado, te he servido, te he adorado, oraba por mis hijos cada día, presentaba sacrificio, llevo una vida ordenada, limpia. ¿Por qué aguantó lo que aguantó? Porque era un hombre que obedecía y amaba a Dios. Porque el que ama, obedece, y el que obedece es porque ama. Así de claro. Y uno, por ejemplo, puede ver a Daniel en Babilonia, una presión terrible, 30 días. El otro día dije que era un tiempo, pero vi que en el libro de Daniel dice que durante 30 días, por orden gubernativa, por orden del rey, estaba totalmente prohibido elevar una oración a cualquier Dios, incluido el Dios de Daniel. Y la Biblia dice que esto no lo amedrentó, no lo asustó, sino que él, como era su costumbre, dice que abrió las ventanas de su casa y se postró mirando hacia Jerusalén 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué necesidad tenía de meterse en ese lío, Daniel? Si sabes que puede correr peligro tu vida. De hecho, intentaron matarlo, lanzándolo a un foso lleno de leones. Bueno, es que él quería dejar en alto el nombre de su Dios.
Y él quería que todo Babilonia, incluido el rey Nabucodonosor, supieran que él iba a seguir orando a su Dios. Bueno, algunos cristianos hoy en día no tendrían problema con ese edicto, ¿no? 30 días sin orar, bueno, no pasa nada. Hay algunos que a lo mejor llevan 6 meses sin orar. O no han orado nunca, pero para Daniel era un problema no orar. Para Daniel era un problema no orar. Y por eso él dice, yo no voy a permitir que frenen mi comunión y mi relación con el Señor. Ese cordón umbilical que me une con mi Dios, la oración. Yo estoy lejos de mi tierra, estoy lejos de mi casa, han matado a mis hermanos, han matado a mis familiares, no tengo templo, no tengo iglesia, no tengo sinagoga, no tengo nada. Pero lo que me queda, que es mi comunión con el Señor, no voy a permitir que nadie me la quite. Y la palabra de Dios nos enseña que Él sigue orando y por poco le cuesta la vida si no llega a ser por la bendición y la misericordia de Dios. ¿Y por qué todo esto? Pues porque amaba a Dios y el que ama obedece al Señor. ¿Y qué fue lo que motivó 120 años a Noé a cortar madera, llenarse las manos de callos, de astillas, de golpetazos seguramente? Que estaba obedeciendo al Señor, porque dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que por la fe Noé obedeció a Dios. Porque si la fe, si el amor, si el conocimiento no nos lleva a la obediencia, todo eso no nos sirve de nada. Son como flores artificiales que parecen, pero que no sirven para nada. No huelen, no tienen vida, no hay que regarlas, no crecen, no se mueren. Son artificiales, toda apariencia. Y en nuestras vidas, hoy por hoy, tenemos que ir arrancando todas aquellas áreas y facetas que pueden dar una apariencia de, pero que no son realidades. Por lo tanto, tenemos que vivir no de apariencias, no aparentar que soy espiritual, no aparentar que sé de la Biblia, no aparentar que amo a Dios, sino demostrar con mis acciones y con mi obediencia que Dios es lo primero en mi vida. Elías, ora, cae fuego del cielo, ya está, no te metas en más líos, ya está, ya has demostrado que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el verdadero Dios. No, Él quiere ir más allá. Él quiere ir más allá, porque el hombre que obedece y ama a Dios no se conforma con lo mínimo. Siempre quiere ir más allá. Lee la carta personal de Pablo a Filemón, donde le dices, yo sé que tú harás mucho más, porque yo te conozco. Yo sé que tú harás más de lo que te estoy pidiendo, porque yo sé cómo tú eres como persona, ¿verdad? Y la persona que ama y obedece al Señor siempre va la segunda milla. Siempre va más allá del deber cumplido. Siempre va más allá de, sí, estuve, ya está. ¿Leíste la Biblia? Sí, la leí. Siempre va más allá. Es como cuando vemos al Señor Jesucristo, y no me he ido del hilo, no vayan a pensar que me he ido de Elías a otro, sé por dónde voy. Pero la fiesta de los tabernáculos dura 7 días. Y a los 7 días se volvían a casa, pero los corazones agradecidos se quedaban un día más, un 8º día de gracia. Y ese fue el día que perdieron al Señor Jesús. Sus padres se volvieron, ya cumplimos. 7 días, ya está, vámonos. ¿Y el niño? No sé, no está contigo, ¿no? Y contigo tampoco. ¿Dónde estaba? En el templo en Jerusalén. Solamente los agradecidos, los que verdaderamente amaban al Señor, estaban dispuestos a quedarse un día más de gracia. Son los que hacen la segunda, la tercera y la cuarta milla y lo que haga falta. Elías ya había demostrado por el fuego caído del cielo que Baal era un falso ídolo, un falso culto. Bueno, ya está, ya está. Vamos a tomar medidas para que esto no siga adelante en la siguiente generación. Y entonces dice la Biblia que toma medidas y todos los profetas de Baal ya saben lo que les pasó. Esto le puso precio a su cabeza. Pero es que la persona obediente que ama a Dios no le importa que le pongan precio a tu cabeza. No le importa que pongan por las calles, se busca, vivo o muerto. Maduro, prepárate, que van por ti. No, al creyente obediente no hay que ir a buscarlo. Él dice, estoy aquí, no me escondo. Jesús dijo, todos los días estaba en el templo y no me hicisteis nada y ahora vienen a buscarme con palos y piedras. ¿A quién buscáis? A Jesús. Dice, yo soy Jesús, yo no me escondo, yo estoy aquí. En otras palabras, la persona obediente tiene la valentía de Dios en su corazón. Porque la persona obediente está en el centro de la voluntad de Dios y sabe que tiene y goza del favor y del respaldo de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, 40 años pastoreando a un pueblo rebelde y duro de servir. ¿Por qué lo hizo? ¿Por aparentar? ¿Por figurar? No, porque amaba a Dios. Y cuando Dios le propone
quítate que los voy a destruir y levanto otro pueblo de tu descendencia. Él dijo, no, para nada. ¿Y qué van a pensar de ti? ¿Y qué van a decir los egipcios? Mira, los sacó y no fue capaz de llevarlos a la tierra prometida. De ninguna manera voy a permitir que nadie te critique y hable mal de ti. Así que si a alguien tienes que quitar de medio, me quitas a mí, pero a ellos los dejas. Madre mía. Entonces el Señor le dice, muy bien, pero a partir de ahora vamos a hacer un cambio. A partir de ahora, como yo sé cómo es este pueblo, que están continuamente provocándome y continuamente en el filo de la navaja, lo que voy a hacer es que les voy a mandar a un ángel. Les manda un ángel y así. Y Moisés dice, de eso nada. Yo no quiero que me venga a acompañar un ángel. Yo quiero que vengas conmigo. Y si tú no vienes conmigo, yo de aquí no me muevo ni salgo a ninguna parte. ¿De dónde le salía ese coraje y ese valor a este hombre? Del amor que tenía Dios, y el amor a Dios se expresa por la obediencia. Porque la persona obediente es una persona que ama a Dios, porque si no sería totalmente imposible amarle y obedecerle. ¿De dónde sacaron valor aquellos jóvenes en Babilonia que prefirieron ser quemados antes de ponerse de rodillas ante una imagen? Alguno podría decir, pero ponte, ¿qué más da? En tu corazón tú dices, Señor, perdóname, yo te amo, te adoro a ti, yo me pongo de rodillas y así se calla este hombre y me deja en paz. No. Entendieron que era una oportunidad tremenda, única en la historia para demostrar que Dios es poderoso. Y tú tienes que aprovechar las oportunidades que a ti se te van a presentar específicamente para dejar el valor y la dignidad de Dios en alto. Aprovecha esas oportunidades para hablar, aprovecha esas oportunidades para rebatir, aprovecha esas oportunidades para decir, no me voy a postrar. ¿Y por qué no me postro? Por esto y por esto. Porque mi Dios me puede librar de tu mano y del fuego. Pero existe la posibilidad de que Dios permita que me quemen ustedes y acaben con mi vida. Y bueno, eso no me va a quitar valor, porque entonces pasaría a la historia como un valiente que fui capaz de dar mi vida en una hoguera con tal de no claudicar en mi fe al Señor. Así es que me mates o no me mates, aquí estoy para la gloria del Señor. Dios me puede librar de tu mano y del fuego, pero si no me libra tampoco me postro. Es decir, todos los personajes de la Biblia fueron obedientes porque en el fondo tenían las ideas claras. Mi pregunta es a todos y a cada uno de ustedes aquí en este auditorio y a ustedes que están en sus casas, ¿tenemos las ideas claras? ¿Qué nos motiva a venir día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año a un lugar como este? O engancharnos a un canal de YouTube o donde sea para escuchar a una persona predicar la palabra. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de estos músicos? ¿Qué hay detrás de estos campamentos? ¿Qué hay detrás de esa escuela dominical? ¿Detrás de estas cámaras? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros decimos que amamos a Dios, le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ojo, quiero que aprendan de memoria este versículo. ¿Se pueden poner de pie, por favor, un momentito? Vamos a aprender este versículo de memoria, también los que están en casa, los hermanos de los Estados Unidos que me están escuchando y viendo ahora en directo. Cuando vaya la semana que viene para allá, se lo voy a preguntar a ustedes de memoria, así que apréndanlo bien, ¿vale? Deuteronomio, ¿me lo puedes buscar un segundito? Disculpa que no te pedí antes que me lo buscaras. Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Este versículo hoy tú te lo vas a aprender de memoria, porque además quiero decirles que como mínimo creo que sería bueno como iglesia que una vez a la semana, como mínimo, leyéramos todo siempre el capítulo 28 de Deuteronomio, entero, lo bueno y lo malo, las bendiciones y las maldiciones. Vamos a desarrollar este hábito, ¿vale? Yo tengo la costumbre de todas las semanas leer siempre algunas cosas. Toda mi vida lo he hecho, de hecho ya hasta me lo sé de memoria. Pero sería muy bueno que desarrolláramos el hábito, así como cuando les dije, vamos a orar por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos a leer como mínimo una vez a la semana el capítulo 28 de Deuteronomio. Y sobre todo, aprendernos hoy el versículo 47, que dice así. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Vamos a leerlo en alto, por favor. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Permítame decirles que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel
que repitieran en alta voz su palabra. Una de las cosas que ellos repiten todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, es una porción del libro de Deuteronomio también, que se conoce con el nombre del Shema. Shema es, oye, escucha, obedece, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en ese versículo dice con todo tu corazón, corazón. Corazón, corazón. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer la frase corazón, corazón. Es decir, el versículo sería, por cuanto no obedeciste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, corazón, por la abundancia de todas las cosas. Es decir, internamente y externamente tienes que servir al Señor con gozo y con alegría por toda la abundancia que el Señor te ha permitido tener en esta vida. Como no te gozaste con todo tu corazón, es decir, ni interna ni externamente, por eso te van a venir todas las maldiciones y todas las consecuencias que están en el capítulo 28 de Deuteronomio. En otras palabras, no es simplemente venir a la iglesia, sino venir con una actitud bíblica y correcta para recibir la palabra. No es simplemente el subir aquí y prepararme un mensaje y darlo, y no es simplemente leer la Biblia, sino que detrás de todo acto que hacemos tiene que ir el gozo, tiene que ir la alegría, tiene que ir todo mi corazón, tiene que ir toda mi personalidad, mi forma de ser, toda la carne en el asador, diríamos nosotros hoy en día. Que tanto por fuera como por dentro se note que amas a Dios. No, yo lo amo por dentro, pero yo soy reservado, yo soy tímido. No, déjate de rollos. Por dentro y por fuera se tiene que notar que tú amas al Señor. ¿Y cuál es la mejor demostración de que amas a Dios? Obedeciendo al Señor. Así que, mis queridos hermanos, si amamos a Dios, obedezcámosles con alegría y con gozo, porque en la obediencia hay bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano. Dile al Señor, Señor, con todo mi corazón y con toda mi alma, yo quiero en esta tarde decirte que te obedezco. Y te voy a obedecer en lo que entienda y en lo que no entienda, Señor. Y te voy a obedecer, Señor, en aquello que me gusta y tal vez en aquello que no me hace mucha gracia. Pero igualmente yo te voy a obedecer. Porque yo sé, mi Señor, que si te obedezco, tú traerás bendición y renuevo espiritual a mi vida. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Dile al Señor, si hay algún área de mi vida en la que no estoy siendo todo lo obediente que debería de ser, Señor, quita cualquier rebelión de mi corazón. Si soy un hijo desobediente, un creyente desobediente, ayúdame, Señor, a crecer en este área tan importante de la vida. Porque el obediente se fía de Dios. El obediente no le teme a los problemas. El obediente es capaz de caminar por encima de las tormentas de la vida porque su Dios se lo ha dicho y se lo ha pedido. El obediente es capaz de subir a la montaña más alta si el Señor se lo pide. El obediente es capaz de sacrificar a Isaac si Dios me lo pide. El obediente es capaz de echar la red en la dirección que el Señor me ha pedido, aunque lo he intentado 50 veces, pero lo vuelvo a hacer en obediencia a mi Señor. El obediente es capaz de ir caminando sin sentir, sin ver nada, sin notar nada, pero el Señor me ha dicho que vaya y me presente a los sacerdotes para que vean cómo mi Señor me ha sanado. Aleluya. El obediente es capaz de entregarle al Señor sus pocos panes y peces para que el Señor los multiplique. El obediente es capaz de dejar su lecho atrás, lecho en el que ha estado postrado toda la vida, pero que ya nunca más me dominará, porque mi Señor me ha hecho libre. El obediente no le tiene miedo a nada ni a nadie, porque confía en su Dios, y su Dios estará con él todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, de todo corazón. Pon en nosotros su espíritu, Señor. Ese espíritu de obediencia, mi Señor. Ese espíritu que tenía Cristo en su vida, donde dijo, no se haga mi voluntad,
sino la tuya, Señor. Dile al Señor, haz la obra en mi vida, Señor. Haz esa obra que nadie pueda hacer en mí. Él te conoce mejor que nadie. Aleluya. Gracias, Jesús.